Bien, Anthony. Yes. Lo primero debemos establecer qué tipo de luz utilizar. ¿Ves? En estudio podemos utilizar una luz continua o la luz flash. La diferencia está en el hecho de que el flash emite un relámpago de corta duración. Y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de luz estamos creando, tanto desde el punto de vista de la calidad como también de la orientación. ¿Y qué entiendes exactamente por luz continua? Entiendo los focos, una luz con una emisión continuada en el tiempo. Y entonces, como te decía, es más fácil valorar sus efectos, por lo menos al principio. El flash a su vez es más útil cuando tenemos sujetos en movimiento y queremos congelar la acción. Considera también que el flash puede producir una luz generalmente más fría y sobre todo, si puesto frontalmente, tiene la tendencia a aplastar los rasgos somáticos del sujeto a retratar. Y puede producir también sombras más fuertes. Entonces, total, diría de empezar por el momento con una serie realizada con luz continua. Realizado lentamente, estudiando cada vez cuál es la función de cada foco y comprender la calidad de su luz. El flash lo veremos más adelante en las próximas lecciones. Imagino que hay muchas fuentes de iluminación artificial. Sí, de hecho hay distintos tipos, ya sea por la calidad de emisión de la luz o también por la dominante cromática. Te habrá pasado en interiores de sacar fotos y ver que luego los colores no tienen un rendimiento exacto. Sí. En ese caso se habla efectivamente de dominante cromática, es decir, hay un color predominante de manera innatural sobre los demás. Se evalúa bien sobre todo sobre los sujetos que tienen, por ejemplo, una camiseta blanca, donde esta no aparece como blanco perfecto, sino con esta dominante bien visible. ¿Y eso acaso tiene que ver con algo el balance de blancos? Sí, de hecho precisamente tiene más que ver con la temperatura-color de la luz que está emitida por nuestro foco. Sí, la tonalidad de los colores se mide en grados Kelvin. Sí, exactamente se mide en grados Kelvin. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. A la luz del día le corresponde la temperatura color de 5600 grados Kelvin, mientras que para las luces de tungsteno se considera una temperatura color de 3200 grados Sí, Kelvin. me acuerdo. Luego, en la cámara digital es fácil. Ajustamos el balance de blancos en luz de día o tungsteno según la luz que utilicemos. Si de lo contrario estuviésemos fotografiando en película, deberíamos utilizar un filtraje para compensar la dominante cromática de la luz o un tipo de película que esté destinado a este tipo de luz. Por lo general, Anthony considera que esto funciona al revés, o sea, para una luz que generalmente definimos cálida, la temperatura color en grados Kelvin es más baja, mientras que para las luces que definimos más frías tienen una temperatura color mucho más alta. Me acuerdo del discurso que me hiciste sobre el metal. Cuando se calienta se vuelve rojo, luego se aclara y luego hasta llegar al azul. Sí, exacto, justamente eso. Considera también que utilizando las luces del hogar tenemos una temperatura color que generalmente es más baja de los 3200 grados Kelvin que tienen las lámparas de tungsteno profesionales y tenemos pues una dominante levemente más cálida que tira al amarillo. Ah, eso. Por esto el digital es aconsejable ajustar el balance de blancos manualmente, sin confiar entonces en el ajuste simple de tungsteno o en su caso, trabajando en película, tenemos que utilizar un filtraje adecuado para convertir la temperatura color de la luz. ¿Y si en casa tengo alguna lámpara de neón? Pues mira, con las luces de neón el problema es distinto. En cuanto estas luces tienen una emisión que desde el punto de vista cromático es muy discontinua y no logran reproducir correctamente determinadas gamas cromáticas, tienen, por ejemplo, dificultad para reproducir los rojos. Generalmente se tiene una dominante que es bastante azulada. Entonces será por eso que en las cámaras fotográficas digitales existe la función fluorescente. Sí, en realidad el ajuste de balance de blancos en fluorescente se utiliza de hecho para realizar una corrección en la reproducción de los colores cuando se usan en este tipo de luces. Entiendo. Pero considera que si fotografiamos en película es desaconsejable utilizar luces de neón de tipo doméstico, en cuanto son de difícil control, como te decía, incluso utilizando un filtraje. Mientras, en cambio, en blanco y negro no hay problemas. Existen de todos modos luces de neón profesionales, de estudio, que dan una temperatura muy cercana a la luz de día, y entonces proporcionan una reproducción de los colores correcta. Interesante. ¿Puedes explicármelo un poco? Sí, claro, ahora hablaremos de eso. Vale.